Buenas a todos. ¿Qué? ¿Con ganas de una receta diferente? Pues sed bienvenidos a Christoph Kitchen. Hoy os traigo una receta espectacular para acompañar quesos, patés, así como para acompañar carnes, pescados y como base para salsas o postres. En definitiva, una receta que nos abrirá todo un universo de posibilidades. Hoy haremos jaleas de vino, aunque ya lo habréis leído en el título. Apuntad bien los ingredientes. Como siempre, los tenéis en la cajita de descripción. Nos lavamos las manos y empezamos. Empezamos añadiendo, aunque yo lo haga con vino tinto, es lo mismo para el vino blanco. 300 ml de vino en un vaso medidor. Para esta receta es importante utilizar un vino que os guste. Seguidme en Instagram si queréis saber más sobre los vinos que utilizo. Aprovechando esta pausa, suscribiros si no lo estáis y dadle a la campanita. A continuación, pesamos 175 gramos de azúcar. Ponemos una olla a fuego medio, en la que añadiremos todo el vino y todo el azúcar, y para que no se oxide, en caso de quererlo conservar largo tiempo, una cucharadita de zumo de limón, hasta la última gota. Lo removemos bien para disolver todo el azúcar. Al mismo tiempo ponemos a remojo las láminas de gelatina. Y seguimos removiendo hasta que rompa a hervir, para que no se nos pegue al fondo de la olla. Cuando hierva, bajamos el fuego al mínimo. Escurrimos bien las láminas de gelatina. Las añadimos a la mezcla de vino con azúcar y lo removemos bien hasta que se disuelva. Apagamos el fuego y reservamos la jalea. Aunque las mermeladas, las confituras y las jaleas sean elaboraciones parecidas, se distinguen en las mermeladas. Antes de ser cocinadas, la fruta se reduce a un puré o pulpa más o menos grueso, que se mezcla con azúcar. Las confituras son como las mermeladas con presencia de fruta entera reconocible, y las jaleas se elaboran solo con zumo filtrado. Por eso es jalea de vino, porque ni pulpa, ni puré, ni nada, es zumo de uva fermentado. De mientras, dentro del mismo plano temporal, hervimos agua para esterilizar los tarros de cristal, que pueden ser comprados o reciclados, y sus tapas. Los esterilizamos con el agua hirviendo a borbotones durante 10 minutos. Sacamos los tarros y sus respectivas tapas y los dejamos encima de un paño seco. Llenamos los tarros con las jaleas. Uno con la jalea de vino blanco, y el otro con la jalea de vino tinto. Si queréis conservarlos durante un largo tiempo, usad tarros que podáis llenar hasta el borde. Los tapáis y les dais la vuelta y los dejáis así durante 24 horas, a temperatura ambiente. En mi caso, no los he llenado hasta el borde porque los voy a consumir ya, pero igualmente los voy a dejar reposar durante 24 horas, aunque una vez atemperados, los voy a poner en la nevera. Pasadas 24 horas ya podremos disfrutar de las jaleas. Y de verdad, probadlas con queso, con paté o con lo que queráis. Están buenísimas. Podéis enviarme mis redes cómo os ha quedado si os animáis a hacerla. Si os ha gustado, dadle un buen like y compartidlo. Nos vemos en el próximo vídeo.